límites de funciones racionales. Bueno, como podemos observar en este mapa mental, para calcular el límite de funciones racionales tenemos básicamente seis casos distintos, ¿vale? Podemos estudiar el límite de función racional en un punto, cosa que nos interesará sobremanera cuando vayamos a obtener las asíntotas verticales de una función racional, o en el infinito, y eso nos interesará cuando vayamos a ver las asíntotas horizontales u oblicuas de una función racional. Vale, pues iremos viendo un ejemplo de cada uno de los 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casos. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar, vamos a estudiar el límite de una función racional en un punto. Lo que hacemos es, en primer lugar, sustituir la x por su valor y ver lo que nos da. En el primer caso puede darnos un valor y entonces ya tenemos resuelto el límite, es decir, menos 1 al cubo menos 7 por menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1 partido todo de 1 menos 1, esto da un valor de menos 7. Bien, pues ya está resuelto. Límite de f de x cuando x tiende a menos 1, sustituyo, me da un valor real y listo. Segundo caso, voy a sustituir el límite a ver qué me da. Entonces, ponemos 1 al cubo menos 7 por 1 al cuadrado más 6 por 1 partido 1 menos 1. Y obtenemos una indeterminación, 0 partido 0. Eso no se puede calcular así directamente. Así que eso estaríamos en la segunda posibilidad, segunda rama. 0 partido 0 es una indeterminación. ¿Cómo se resuelve esa indeterminación? Pues descomponiendo en factores numerador y denominador y simplificando. Bien, pues x cubo menos 7x cuadrado más 6x, si lo descomponemos utilizando Ruffini, podemos ver que es igual a x cuadrado menos 6x por x menos 1. Bien, entonces vamos a ponerlo de nuevo en el límite con su valor. En vez de poner el polinomio grande, ponemos los factores. X cuadrado menos 6x por x menos 1. Y debajo vamos a sacar el menos 1 para que nos quede también x menos 1. Ahora podemos simplificar, puesto que el factor es el mismo, y como siempre que calculamos límites, una vez que hemos hecho algún tipo de modificación, de técnica, de cambio, volvemos a introducir el límite a ver lo que nos sale ahora. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 6x partido menos 1. Si yo sustituyo, tendríamos 1 al cuadrado menos 6 por 1 partido menos 1. Y eso vale 5. Así que ya hemos resuelto el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Bueno, siguiente caso. Límite cuando x tiende a 1 de menos 1 partido de x cuadrado menos 2x más 1. Bueno, como siempre, sustituimos la x por su valor, a ver por dónde nos sale. Tendríamos un menos 1 arriba, abajo 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1, tendríamos
menos 1 partido 0. Y estaríamos en el tercer tipo de límite cuando nos sale una función racional en un punto. El denominador es 0, pero el numerador no. Eso siempre va a tender a infinito. Y lo que tenemos, más infinito o menos infinito. Lo que tenemos que hacer es estudiar los límites laterales, a ver hacia dónde tiende. Vamos a empezar con el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Se representa con un pequeño menos encima del 1. Y quiere decir que vamos a poner valores ligeramente más pequeños que el 1. Y sustituimos. Menos 1. Aquí tendríamos un valor un poco más pequeño que el 1, 0,9 al cuadrado menos 2 por 0,9 más 1. Bueno, pues eso va a hacer que el denominador sea mayor que 0 y el numerador negativo. Así que vamos a tender a menos infinito. Y ahora vamos a calcular el límite lateral por la derecha, cuando x tiende a 1 por la derecha. Eso quiere decir que vamos a poner valores un poquito más grandes que el 1. Por ejemplo, 1,1 al cuadrado menos 2 por 1,1 más 1. Bueno, pues esto también da positivo, mayor que 0. Y como arriba tenemos un negativo, menos por más, menos. Así que también da menos infinito. O sea, que el límite cuando x tiende a 1 es menos infinito. Porque además nos coinciden los límites laterales. Cuando yo voy por la izquierda voy a menos infinito y cuando voy por la derecha también voy a menos infinito. De hecho, podríamos decir que esta función, cuando tiende a 1, por ambos lados se va hacia abajo. Eso lo veremos más detenidamente cuando estudiemos las funciones. Pero bueno, acabamos de encontrar una asíntota vertical en x igual a 1. ¿Y qué pasa cuando la x tiende a más infinito? Bueno, pues estamos en la parte de abajo del mapa mental. Tenemos que fijarnos en los coeficientes de los exponentes de mayor grado y actuar en consecuencia. Por ejemplo, primer caso, límite cuando x tiende a infinito de la siguiente función: 3x cuadrado más x menos 1, x a la cuarta menos 2. Bien, como el exponente del denominador es mayor que el del numerador, quiere decir que el denominador tenderá a infinito más rápidamente que el numerador, lo cual quiere decir que va a dar 0. Si el exponente del denominador es mayor que el del denominador, es dividir un número entre infinito, y eso ya sabemos que da 0. Siguiente. Límite cuando x tiende a infinito de una función del estilo de 8x cuadrado menos 1 partido 4x cuadrado más 1. Bien, si nos fijamos aquí, los exponentes son del mismo valor. Así que lo que vamos a hacer va a ser dividir los coeficientes de dichos exponentes, 8 entre 4. O sea, que vale 2. Bien. Y el último caso, límite cuando x tiende a infinito
de una función de este estilo, 2x cubo más 5x menos 3 partido por 7x cuadrado más 1. Si nos fijamos, veremos que en este caso el exponente del numerador es mayor que el del denominador. Así que eso va a tender a infinito, seguro, porque el numerador va a alcanzar un infinito más rápidamente que el denominador, por tanto tiende a infinito. Ahora bien, ¿a qué infinito tiende? Pues para saber a qué infinito tiende hemos de fijarnos en los coeficientes de los exponentes de mayor grado, aunque no sean iguales, porque no son iguales, si no, no estaríamos en este caso, ¿vale? Y respetamos las reglas de los signos. Más del 2 por más del 7, es decir, 2 partido 7 es mayor que 0, así que tiende a más infinito. Si, por ejemplo, fuese límite cuando x tiende a infinito de menos 2x cubo más 5x menos 3, 7x cuadrado más 1, cuando hacemos la división de los coeficientes tenemos que menos 2 entre 7 menos por más menos es menor que 0, así que tiende a menos infinito. Fijándonos en estos resultados, podemos decir que la primera función tiene una asíntota horizontal en x igual a 0 cuando tiende a infinito. La segunda función tiene una asíntota horizontal en x igual a 2 cuando x tiende a infinito. Y la tercera función, esta se va hacia más infinito y esta hacia menos infinito cuando x tiende a más infinito. O sea, que la primera función podría ser de este estilo, pero en cualquier caso se acercaría mucho al 0. La segunda función tiene una asíntota horizontal, pero la tiene en 2. Así que podría tener esta forma, acercándose mucho al 2. La tercera función hemos dicho que se va hacia más infinito, así que podría hacer algo así. Y la última hemos dicho que tiende a menos infinito, con lo cual la pinta que tendría podría ser perfectamente de este estilo.